Bueno, hola, mi nombre es Roxana Analia de Milano, soy especialista en endocrinología, docente universitaria en ciencias de la salud y pertenezco al departamento de tiroides de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba. En esta oportunidad vamos a hablar dentro del capítulo de la enfermedad cardiovascular en poblaciones especiales, particularmente de lo que es la patología tiroidea y paratiroidea. Para comenzar, vamos a describir la glándula tiroidea, que es una glándula endocrina, una de las más importantes, localizada en la región anterior del cuello e inferior, delante de la tráquea y debajo del cartílago tiroides, que tiene un peso aproximado entre 15 y 20 gramos y que la forman dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, unidos medialmente por el istmo. Y a su vez, en hasta un 10 o un 30% de los pacientes podemos encontrar el lóbulo piramidal o pirámide de la Lowett, que no es más que un resabio embriológico del conducto tirogloso de His. La vascularización de la glándula tiroidea depende de las arterias tiroideas superior e inferior, que son ramas de carótida externa y subclavia respectivamente, e histológicamente la constituyen los folículos tiroideos, que están representados por una estructura en forma de anillo que la compone una capa de células foliculares que rodean a la luz llena de coloide proteínico. Entonces, en este gráfico tenemos representado el folículo tiroideo con la capa de células, la luz con coloide y los vasos capilares que rodean a su vez a cada uno de los folículos. La célula folicular es la encargada entonces de la síntesis y la liberación de hormonas tiroideas, comenzando con el transporte de yoduro, que lo realizan a través del transportador de yoduro o NIS. A su vez tiene que ver con la síntesis, se produce una síntesis intracelular de tiroglobulina, que es la proteína sobre la cual van a ser el sustrato, sobre la cual se van a generar, se va a producir la iodación de los residuos y posteriormente la síntesis de hormonas tiroideas. El yoduro se oxida y posteriormente se incorpora a estos residuos tirosilos de tiroglobulina en la zona apical. Estos pasos de síntesis son principalmente catalizados por la enzima peroxidasa tiroidea, que es muy importante en este proceso. Posteriormente se producen entonces monoyodotirosinas y diyodotirosinas que se acoplan dos diyodotirosina, perdón, para producir la T4 o tetrayodotironina, y una monoyodotirosina y una diyodotirosina producirían la T3 o triyodotironina. Estas hormonas posteriormente van a quedar ancladas en cierta forma a la tiroglobulina, que va a ser reabsorbida por pinocitosis hacia el interior del tirocito, y por proteólisis se van a liberar tanto las yodotironinas como yodotirosinas, y va a permitir la secreción de las yodotironinas a la sangre y la desalogenación de las yodotirosinas para reutilizar el yodo. Entonces, digamos, esta introducción tiene que ver porque tanto la acción de las hormonas tiroides está determinada por el nivel de hormona circulante y de sus metabolitos, como por las proteínas de unión, que son fundamentalmente la TBG, que es la globulina transportadora de tiroxina, albúmina y transtiraetina, pero también depende de los transportadores celulares, que ya vamos a ver cuáles son, y de las desiodinasas, que son las enzimas encargadas de metabolizarla dentro de las células, y la expresión de los receptores celulares, que son fundamentalmente nucleares, que van a mediar la acción de las mismas, ¿no? Entonces, el transporte de hormonas tiroides se realiza a partir de estas tres proteínas plasmáticas. La más importante es la TBG, que transporta la mayor cantidad de T3 y de T4. Albúmina, en realidad es importante por su concentración en sangre, pero no por la cantidad que capta, digamos, tanto de T3 como de T4, que suele estar cercana al 15 al 20% en el segundo caso, y en el primer caso el 25 al 30%. Y este, a su vez la transtiretina, que es solamente, digamos, tiene afinidad por T4. La vida media de la T3 llega a ser de 1 a 1,5 días, la T4 hasta 8 días aproximadamente, y circulan libre el 0,3 y el 0,02% cada una de ellas. La T3 reversa es una forma inactiva en la cual es metabolizada T4, el 95% de la T4, siendo el 80% de T4 transformado en T3. Es decir, que la glándula tiroidea solo produce el 20% de la T3 circulante. Una vez que llegan a las células, la entrada puede ser por difusión pasiva, por la lipofilicidad que tienen las hormonas, pero también por transportadores, que ese sería el mecanismo más importante, que es saturable y dependiente de energía,
Y estas proteínas transportadoras tienen diferente distribución tisular y especificidad hacia las distintas iodotironinas y sus derivados. Para lo que es corazón, MCT8, MCT10 serían los transportadores más importantes y también el LAT2, que son los transportadores de L-aminoácidos, pero que tienen menor especificidad por hormonas tiroideas. Una vez que ingresan a las células, las hormonas son metabolizadas. El principal metabolismo lo realiza la desiodinasa tipo 2, que es la que activa T4 a T3, por eso se le llama activante, pero también en menor medida actúa la desiodinasa tipo 1, que es la que produce un 15 o un 20% de la T3 circulante total y está principalmente, digamos, expresada en hígado y riñón. La desiodinasa tipo 3 es la enzima inactivante fundamental, que es la que cataboliza T3 y T4 en productos inactivos. Y como dije previamente, la desiodinasa tipo 2 es la que se localiza en la mayoría de los tejidos, entre ellos el corazón, y es responsable de los 2/3 aproximadamente, la mayor parte de la producción de T3. Este cuadro resume aproximadamente cómo son las características de estas deiodinasas, que son seleno-deiodinasas por el contenido en selenio que tienen, sobre qué parte de las iodotironinas actúan, el anillo externo e interno, el anillo externo, el anillo interno, eso es irrelevante en este caso. Su localización tisular, dijimos la tipo 2 es la que predomina en corazón, y cuáles son los sustratos preferidos de cada una de estas enzimas. Las acciones de las hormonas tiroideas se ejercen a través de procesos de acciones genómicas y acciones no genómicas. Las acciones genómicas son aquellas que ejercen a través de los receptores nucleares, que son receptores que regulan la expresión de genes y que están involucrados en todas las vías sobre las que actúan las hormonas tiroideas: lipogénesis, gluconeogénesis, proliferación celular, apoptosis, etc. Estos receptores son factores de transcripción inducibles por la unión a la hormona tiroidea con una afinidad hasta 15 veces mayor por T3 que por T4, y están unidos al ADN, asociados al ADN, aún en ausencia de hormona tiroidea. Es decir, que aun cuando no se ha unido la hormona tiroidea, están regulando la expresión génica. Tiene una estructura de alta homología y distintos dominios funcionales, eso ya es muy molecular, pero hay que tener en cuenta que lo codifican los genes de el TR alfa y TR beta, que se localizan en el cromosoma 17 y 3 respectivamente. Y en cuanto al gen TR alfa, tenemos que codifica un receptor alfa 1 de unión a T3 y otras variantes como el alfa 2, el alfa 3 y otras variantes truncadas que no unirían T3, sino que actuarían como antagonistas. Finalmente, el gen TR beta, que es el que codifica tres isoformas de unión a T3, beta 1, beta 2 y beta 3. Aquí se describe con mayor detalle, digamos, la localización celular y la función de cada uno de ellos. Tener en cuenta que la localización es fundamentalmente nuclear, pero hay algunas isoformas que se encuentran también en el citoplasma o en las mitocondrias. Eh, el TR alfa 1 es el que predomina en corazón, y el beta 2 es el que a nivel hipotálamo hipofisario median el feedback negativo de las hormonas tiroideas con la hormona, digamos, la tirotropina y la liberadora de tirotropina. Es decir, que también cada uno de ellos tienen una localización preferencial. Las acciones no genómicas son aquellas que se ejercen en forma rápida, la median proteínas de unión distintas a los receptores de hormonas tiroideas. Por ejemplo, una de ellas es las integrinas de membrana, que están relacionadas con las cascadas de fosfolipasa C, proteinquinasa C y MAP quinasa, y que en definitiva terminan induciendo el tráfico del receptor beta 1 a el núcleo y el receptor de estrógenos. A su vez, también habría algún efecto sobre una actina mediado por el receptor truncado alfa 1, y también estas vías celulares estarían mediando efectos sobre los transportadores de membrana, como el sodio hidrógeno, el antiportador sodio hidrógeno, y a través de la fosfoinositol 3 quinasa y AKT sobre la sodio potasio ATPasa. Es decir, que esas serían las principales acciones no genómicas, las que ejercen sobre los transportadores fundamentalmente celulares. La regulación de la función tiroidea tiene que ver con la función del eje hipotálamo hipófiso tiroideo. El hipotálamo produce un péptido que es la hormona liberadora de tirotropina, TRH, a nivel del núcleo paraventricular, y a través de la eminencia media alcanza la hipófisis
y a ese nivel estimula la producción de tirotrofina o TSH. La TSH a su vez actúa sobre la glándula tiroides, estimulando la producción de hormonas, las cuales a su vez generan un feedback negativo, es decir, una inhibición de la secreción de TRH y TSH respectivamente. La tirotropina es la hormona liberadora por excelencia de hormonas tiroideas y su función es aumentar todas las funciones tiroideas en general, tanto la captación del yoduro, la tiroperoxidasa, la síntesis de tiroglobulina, la síntesis y secreción de hormonas y el crecimiento incluso de la glándula induciendo el bocio. En este cuadro, digamos, en esta tabla de la derecha, podemos ver detallada la función sobre la que actúa la TSH y el mecanismo por el cual lo hace, generalmente mediado por AMP cíclico. Entonces, todo esto, digamos, esta introducción molecular tiene que ver, digamos, para explicar los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas que se ejercen tanto a nivel general como en particular en cada uno de los órganos y tejidos. El principal mecanismo es el aumento de la tasa metabólica basal. Participan en la síntesis y degradación de proteínas, lípidos y carbohidratos en el balance mineral. Ejercen un efecto permisivo de catecolaminas, que son importantes a nivel cardiovascular. Estimulan crecimiento, diferenciación y desarrollo. En el periodo prenatal son importantes a nivel cerebral para la maduración y en el adulto, en cuanto a sistema nervioso, tienen que ver con el estado del ánimo y en los procesos de reproducción, tanto ovulación, menstruación como en la fertilidad. A nivel cardiovascular, que ya lo vamos a ver más detalladamente, aumentan la expresión de receptores beta, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la contractilidad. Estimulan los centros respiratorios, mejorando la oxigenación por aumento de la perfusión. Aumentan el desarrollo de las fibras tipo 2, que son las que median contracciones rápidas. Y, como dijimos, el aumento de la tasa metabólica se relaciona al aumento del consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. Y bueno, el metabolismo de la glucosa, gluconeogénesis, síntesis de glucógeno, como habíamos mencionado previamente. A nivel óseo, aumenta la formación de condrocitos, osteoblastos y osteoclastos. Y a nivel sistema nervioso, también, como hemos mencionado, aumenta la maduración por crecimiento axonal y la formación de vaina de mielina. A nivel del sistema cardiovascular, entonces, en corazón se modula tanto frecuencia, ritmo como la contractilidad miocárdica y están relacionados al riesgo de la enfermedad arterial coronaria. Ya lo vamos a ver por qué. Fundamentalmente, los factores de riesgo cardiovascular tienen que ver con el metabolismo lipídico modulado por hormonas tiroideas y las vías inflamatorias. A nivel del árbol vascular, directamente actúan sobre el tono del músculo liso y sobre la función endotelial, por lo tanto, están asociados al desarrollo de hipertensión y función endotelial respectivamente. Y en cuanto, digamos, a las funciones globales, la T3 genera aumento de la termogénesis, disminuye la resistencia vascular. Eso hace que disminuya el volumen arterial efectivo e incremente a su vez la reabsorción tubular de sodio, compensando con un aumento del volumen sanguíneo, y eso genera, junto al aumento del hino y el cronotropismo cardíacos, un aumento del gasto cardíaco. Los mecanismos celulares por los que ejercen los efectos de las hormonas tiroideas sobre el corazón son tanto genómicos como no genómicos. Las acciones genómicas tienen que ver con disminución de la fibrosis, eso ya vamos a ver como un efecto protector de las hormonas tiroideas, el aumento de el transporte de calcio, que ya también lo vamos a ver con más detalle, el aumento de la contractilidad a través de la acción sobre las cadenas pesadas de miocina y la biogénesis a nivel mitocondrial. Y las acciones no genómicas tienen que ver con los cambios en los transportadores de iones de membranas, las vías de sobrevida, digamos, como la fosfinoinositol-3-quinasa KT y disminución del estrés oxidativo. Entonces, en el cardiomiócito tenemos fundamentalmente las dos enzimas desyodantes que son la DIO2, la activante, y la DIO3, que sería la inactivante, y la acción de las hormonas tiroideas tendría a nivel cardiovascular tres mecanismos. Genómico, directo, a través de la unión de los receptores de hormonas tiroideas, dijimos que predominaba el receptor alfa 1, se unen al receptor y estos a su vez a los elementos de respuesta de hormona tiroidea que son simplemente, digamos, que se comportan como factores de transcripción en regiones reguladoras de la transcripción de genes diana.
Las acciones extranucleares o no genómicas se ejercen, dijimos, sobre proteínas a nivel membrana y citoplasmática y fundamentalmente sobre los canales iónicos de membrana en el cardiomiocito. Y también T3 y T4 tienen sus efectos directos, como hablamos, en la circulación periférica, modificando la hemodinámica cardiovascular, el llenado cardíaco y la contractilidad sistólica. Em, en cuanto a los efectos sobre las cadenas de miocina, activa la transcripción de la cadena alfa de miocina, la cadena pesada alfa, o MHC alfa, que también se llama miocina 6, codificada por MIH6, y reprime la transcripción de la cadena pesada beta de miocina, ¿sí? Eso tiene su repercusión sobre la contractilidad miocárdica. Activa la producción de proteínas del retículo sarcoplásmico y ahí actúa sobre la ATPasa activada por calcio, que es la cerca 2, y el fosfolambam, que es el inhibidor. Regula la transcripción de receptores beta-adrenérgicos, también las proteínas ligadoras de nucleótido de guanina, de nilato ciclasa, básicamente también aumentan el efecto, dijimos, permisivo de catecolaminas y regula a nivel transcripcional como post-transcripcional, es decir, no genómico, los transportadores de iones, sodio, potasio, ATPasa, el intercambiador sodio-calcio, los canales de potasio, voltaje dependientes. Entonces aquí hay un gráfico a la izquierda donde se sintetizan el sitio de acción de las hormonas tiroideas en los cardiomiocitos, tanto a nivel genómico como no genómico, y cuáles son los genes cardíacos que T3 regula en forma positiva y negativa. La regulados en forma positiva es la cadena alfa de miocina, la cadena pesada alfa, y regulada negativamente la cadena pesada beta. En forma positiva, los canales de potasio voltaje dependiente, cerca 2, la sodio-potasio TPasa, los receptores beta-adrenérgicos, y a nivel de la regulación negativa, el intercambiador sodio-calcio, el fosfolambam, la adenilato ciclasa y el receptor alfa-1 de hormonas tiroideas, y los transportadores de hormonas tiroideas MCT8 y MCT10. Entonces, el aumento de la actividad de cerca 2 y disminución de la actividad de fosfolambam promueve la recaptación de calcio durante la diástole, por lo tanto favorecen la relajación ventricular. La regulación positiva de la expresión del receptor beta-adrenérgico es la que actúa produciendo un efecto inotrópico directo e influyen a su vez en la cronotropía por efectos genómicos y no genómicos sobre los componentes del receptor adrenérgico y los canales de sodio, potasio y calcio. Por lo tanto, eso explica la taquicardia y el aumento de fibrilación auricular en el paciente con hipertiroidismo y la bradicardia y la reducción de la contractilidad cardíaca en el paciente hipotiroideo. En las células musculares lisas vasculares actúan por las vías de señalización no genómicas de la fosfoinositol-3 quinasa AKT y eso induce la producción del óxido nítrico endotelial y aumenta la recaptación de calcio en las arteriolas. Por lo tanto, disminuyen la resistencia vascular sistémica. Son vasodilatadoras, también un resultado de la represión directa del fosfolambán y el aumento del metabolismo tisular y termogénesis que generan las hormonas tiroideas. El aumento global del gasto cardíaco tiene que ver con el efecto inotrópico directo y la disminución de la resistencia vascular sistémica y la disminución del flujo renal con activación del eje renina-angiotensina-aldosterona que genera retención, reabsorción de sodio y aumento del volumen plasmático y por lo tanto de la precarga cardíaca. Entonces, acá resumimos en este gráfico las acciones sobre el sistema cardiovascular, el aumento sobre las cadenas pesadas, o el efecto sobre las cadenas pesadas de miocina, el aumento de la contractilidad ventricular y la función y el músculo cardíaco, y la señalización sobre los receptores beta-1 adrenérgicos, los efectos renales disminuyendo la perfusión renal y aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los efectos metabólicos en el metabolismo lipídico, la gluconeogénesis, la señalización de insulina y la mitocondriogénesis, los efectos sobre la electrofisiología cardíaca, sobre la sodio-potasio TPasa, la calcio TPasa y la actividad beta-adrenérgica, los efectos cardioprotectores, antiinflamatorios, antiapoptóticos, antifibróticos, antioxidantes y angiogénicos, y los efectos directos sobre las arterias coronarias, sobre el músculo liso vascular y sobre el tono vascular. Estos mecanismos están divididos en la izquierda en los no genómicos y en la derecha los mecanismos fundamentalmente por vía genómica. Bueno, ya ingresando en la patología tiroidea, tanto el hipo como el hipertiroidismo tienen sus causas específicas. La función anormal de la
digamos, de la función tiroidea en pacientes no embarazadas tienen que ver fundamentalmente con la enfermedad autoinmune. Para los dos procesos, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, la causa más importante o fundamental es la enfermedad autoinmune. En el caso del hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, y el hipotiroidismo, la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Hay causas estructurales, eh, por ejemplo, en el hipotiroidismo, el daño tiroideo, por ejemplo, por cirugías, por radiación, y en caso del hipertiroidismo, el bocio multinodular tóxico o el adenoma solitario tóxico. Y después hay otras causas como son las tiroiditis, los medicamentos, las drogas, dentro de ellas la amiodarona, y los síndromes de resistencia a hormonas tiroideas, la deficiencia de yodo que generan diferentes procesos de hipo o hipertiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo es una condición resultante de la eficiencia de hormona tiroidea, es muy frecuente, en mayor frecuencia se produce en mujeres y en mayores de 65 años, tiene una alta prevalencia en la población general, en Europa alcanza cerca del 5%, la prevalencia de hipotiroidismo no diagnosticado. Y la deficiencia nutricional de yodo es una de las causas más comunes en el mundo. El hipotiroidismo puede ser primario, secundario o periférico cuando es adquirido, o puede ser congénito, que es cuando la glándula se presenta una aplasia o una hipoplasia tiroidea o defectos en la síntesis de hormonas tiroideas, y que no es tan raro, la prevalencia es de 1 por cada 500 a 3.000 recién nacidos. Las formas adquiridas primarias son el 99% de las causas, que es cuando la glándula se afecta por destrucción y pérdida de la función. Las formas secundarias son aquellas relacionadas a una estimulación insuficiente, a una tiroides normal, pero por una enfermedad que asienta en hipotálamo o en la hipófisis, o hay defectos en la misma tirotropina. Y el hipotiroidismo por consumo periférico es cuando se reduce la acción de hormonas tiroides a nivel tisular y celular, a pesar de que la producción de las hormonas está normal o aumentada. La presentación clínica del hipotiroidismo es sumamente conocida, pero hay que tener en cuenta que es insidiosa, los síntomas son tardíos, son inespecíficos, varían mucho individualmente, y la presencia de síntomas tiene baja sensibilidad y valor predictivo positivo para el diagnóstico, ya que se solapan o se superponen con muchas otras patologías. En el gráfico se resumen las principales manifestaciones. Por ejemplo, la pérdida de la cola de las cejas, la facies abotargada, que acá vemos un paciente con hipotiroidismo descompensado, con la facie típica, el edema palpebral, el color pálido amarillento de la piel, la presencia de bocio, que no siempre es evidente. A nivel pulmonar, la disnea es típico, la ganancia de peso, que es más bien una cuestión por retención hídrica, la constipación, y a nivel cardiovascular fundamentalmente la tendencia a la bradicardia, al derrame pericárdico, la disminución de la función ventricular izquierda y la hipertensión diastólica. Entonces, aquí en esta tabla se resumen las principales manifestaciones clínicas, cómo se presentan, qué sistema afectan y cuáles son los signos y las implicancias que tienen en el paciente. A nivel cardiovascular vamos a hacer hincapié ahora en cuanto a lo que la presentación puede darse en forma de fatiga, en forma de disnea, y a su vez la presencia de dislipemia, de bradicardia, hipertensión, disfunción endotelial, aumento del grosor íntima media, disfunción diastólica, el derrame pericárdico, la hiperhomocisteinemia y los cambios electrocardiográficos son comunes. Después hay en cada uno de los diferentes sistemas y órganos otro tipo de manifestaciones. El hipotiroidismo puede ser clínico manifiesto, que es cuando las concentraciones de TSH están elevadas, asociado a concentraciones bajas de T4 libre. La prevalencia oscila entre el 0,2 y el 2%. Y las manifestaciones cardiovasculares de las formas manifiestas o clínicas tienen que ver con lo que mencionamos recién, de la disminución del gasto y la contractilidad cardíaca, de la frecuencia cardíaca y el aumento de la resistencia vascular periférica. Puede conducir a insuficiencia cardíaca o congestiva por disfunción diastólica, y eso es relacionado a la regulación negativa de CERCA2, lo que disminuye la recaptación de calcio y la relajación ventricular. Y en formas extremas, es más raro, pero se puede dar una miocardiopatía dilatada. En los cardiomiocitos se produce hipoxia, aumento de las vías inflamatorias, disminuye la actividad de la DIO2 o activante y aumenta la DIO3, que es inactivante, y disminuye la disponibilidad de T3. En un 3 a un 6% de hipotiroidismo severo se encuentra el derrame pericárdico,
que se asocia al aumento de la permeabilidad capilar y disminución del drenaje linfático. Es más común, como dijimos, en las formas severas y el coma mixedematoso, y el aumento de los factores de riesgo de ateromatosis como hipercolesterolemia, hipertensión diastólica, aumento del grosor íntima media y disminución de óxido nítrico, todas características que se revierten en la mayoría con la terapia de reemplazo de hormona tiroidea. La forma subclínica de hipotiroidismo se define por concentraciones elevadas de TSH con hormonas tiroideas dentro del rango normal. La prevalencia puede llegar hasta el 20% en los adultos y la mayor frecuencia, como habíamos dicho previamente, es en mujeres y mayores de 60 años. El hipotiroidismo subclínico, si bien es subclínico, puede tener manifestaciones cardiovasculares, la disfunción diastólica, tanto por llenado como relajación ventricular deficientes. Tanto lo que es disfunción sistólica ha arrojado resultados inconsistentes en los estudios. El tiempo de relajación isovolumétrica aumenta, es prolongado y disminuye o se altera la tasa de llenado máxima. Hay una disfunción diastólica y sistólica durante el ejercicio que disminuye la tolerancia al ejercicio y el aumento de la resistencia vascular sistémica y la rigidez arterial con cambios en la función endotelial porque disminuye la disponibilidad del óxido nítrico. Esto se ha visto en el hipotiroidismo subclínico. Y a partir de allí surgen diferentes estudios poblacionales, como la encuesta Wickham, donde se demostraron tensiones arteriales sistólicas y diastólicas y concentraciones de colesterol total más altas en pacientes con hipotiroidismo subclínico en relación a los pacientes eutiroideos. El estudio de Pick Norfolk, a pesar de un peor perfil de riesgo de enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronarial y la mortalidad por todas las causas no aumentaron en pacientes con hipotiroidismo subclínico en 10 años de seguimiento. Y en cuanto a los estudios sobre la asociación sobre hipotiroidismo subclínico y morbilidad y mortalidad cardiovascular, son contradictorios. Por ejemplo, tenemos un metaanálisis de estudios de 542.000 pacientes por año de seguimiento, donde el hipotiroidismo subclínico se asocia a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte en aquellas pacientes que tenían niveles más altos de TSH sérica, sobre todo si la TSH superaba las 10.000 unidades por litro. Entonces no hay ensayos aleatorizados suficientes para demostrar si hay mejoras en los eventos cardiovasculares en el paciente con hipotiroidismo subclínico tratado con hormona tiroidea. Hay estudios observacionales, por ejemplo, este de 3.093 pacientes, que en los menores de 70 años que fueron tratados con hormona tiroidea hubo menos eventos cardiovasculares que aquellos pacientes no tratados, mientras que los mayores de 70 años no tuvieron ningún beneficio. Entonces, debido a la falta de evidencia en ensayos prospectivos, controlados, aleatorizados, las guías indican que el tratamiento en el hipotiroidismo subclínico se debe considerar solo en aquellos pacientes con TSH mayor a 10, con síntomas de hipotiroidismo, o en individuos de menores de 70 años, sobre todo si tienen algún otro factor de riesgo cardiovascular. Entonces, el manejo del hipotiroidismo, a partir del dosaje de los niveles de TSH y de T4 libre, con TSH elevadas y T4 libre bajas es el hipotiroidismo manifiesto, normal la T4 libre, el hipotiroidismo subclínico, y si está alta la TSH y alta la T4 libre, hay otros procesos a considerar, entre ellos las interferencias del ensayo, la resistencia a hormonas tiroideas o excepcionalmente un tirotropinoma. Importante que cuando tenemos hipotiroidismo manifiesto, iniciar la medicación, sobre todo si es un paciente que es menor de 65 años, e iniciar a baja dosis y titular en forma progresiva si el paciente es mayor de 65 años o con enfermedad cardiovascular. El hipotiroidismo subclínico es lo que mencionamos previamente. Si hay embarazo, si se planifica embarazo, está indicado iniciar la medicación, o sobre todo pacientes que van a ir a tratamientos de fertilidad. Si la TSH es menor a 10 y no hay otro factor importante, monitorear a intervalos de 3 a 6 meses. Y si la TSH es mayor a 10 y el paciente es menor o igual a 70 años, generalmente se recomienda, sobre todo si hay enfermedad cardiovascular. Y si es mayor de 70 años, no se recomienda el tratamiento y puede considerarse en algunos pacientes una prueba, un trial de 6 meses de baja dosis, pero en general pacientes añosos hay que tratar de dilatar lo más posible el tratamiento. La tirotoxicosis, por el contrario, es un conjunto de trastornos caracterizados por una acción excesiva de las hormonas tiroideas a nivel de los tejidos, a nivel tisular, y generalmente es consecuencia de concentraciones inapropiadamente altas de hormonas tiroideas que pueden estar relacionadas al hipertiroidismo, es decir, a la síntesis y secreción excesiva de hormonas tiroideas. No todas las tirotoxicosis se asocian a hipertiroidismo.
La prevalencia de tirotoxicosis es del 1,3% en Estados Unidos, más frecuente en mujeres a mayor edad y asociado también a la deficiencia de yodo y a la raza. En las áreas yodo suficientes, la enfermedad de Graves es la causa más común. En cambio, en las regiones yodo deficientes, hasta el 50% de los casos están producidos por enfermedad nodular tiroidea. De acuerdo a cómo capta la glándula tiroidea el radioyodo, podemos hablar de la tirotoxicosis con captación normal elevada, porque son asociadas a hipertiroidismo, y entonces ahí tenemos la enfermedad de Graves, el bocio nodular y multinodular tóxico, y otras causas, entre ellas algunas tiroiditis por amiodarona, y la captación baja ausente cuando son de origen tiroideo, pueden ser, por ejemplo, las mismas tiroiditis, silentes, posparto, granulomatosa, por fármacos, algunos tipos de tiroiditis por amiodarona también, y de origen extratiroideo, como puede ser, por ejemplo, las metástasis de un carcinoma folicular tiroideo, la tirotoxicosis facticia, que es en aquel paciente que recibe un exceso de dosis de hormona tiroidea. La enfermedad de Graves, entonces, es la enfermedad autoinmune que causa con más frecuencia hipertiroidismo. 1 al 1,5% es la prevalencia y la media de edad de 30 a 60 años con predominio en mujeres. Es una enfermedad autoinmune específica y que está asociada a la producción de anticuerpos contra el receptor de TSH, que son un subtipo de anticuerpos de tipo IgG1. Se asocia a determinados haplotipos de susceptibilidad, que son los HLA DR3 y DR4, y tienen toda una fisiopatogenia bastante compleja que está relacionada con la interacción entre los antígenos tiroideos con las células presentadoras de antígenos que activarían a las células T y posteriormente a las células B, que mediarían a su vez la producción de los anticuerpos antitiroideos. La liberación de citoquinas, por supuesto, e incluso la interacción con el receptor de IGF-1. Este mecanismo genera inflamación, hiperplasia, hipertrofia a nivel celular y el aumento de la función tiroidea. Los anticuerpos antirreceptor de TSH son fundamentalmente estimulantes, por lo tanto estimulan al receptor y generan aumento de la función tiroidea en general. La clínica de la tirotoxicosis tiene que ver con varias sintomatologías generales, como son la pérdida de peso, las palpitaciones, las disneas, el temblor, la fatiga, la debilidad muscular, la intolerancia al calor, el aumento de la sudoración, también la ansiedad, el nerviosismo, el insomnio, la hiperactividad. Algunos pacientes pueden presentar poliuria y aumento de la sed y alteraciones menstruales en las mujeres, disminución de la libido y los síntomas oftalmológicos, porque se produce la oftalmopatía en algunos pacientes, que son las manifestaciones extratiroideas. La oftalmopatía con proptosis, visión doble, el edema periorbitario, etcétera. Dermopatía también puede haber y la acropaquia. Pero a nivel de los signos de hipertiroidismo, destacamos a nivel cardiovascular la taquicardia y el riesgo de fibrilación auricular, la hipertensión sistólica con el aumento de la presión del pulso y el fallo cardíaco, también asociado a otras manifestaciones eh, clínicas. Entonces, el diagnóstico del hipertiroidismo es bioquímico a través de, el dosaje de TSH, que suele ser baja o suprimida, y de acuerdo a cómo estén las hormonas periféricas, puede ser hipertiroidismo subclínico, puede ser una tirotoxicosis a predominio de T3, que se puede dar en algunos casos, o el hipertiroidismo establecido cuando tanto T4 como T3 están elevadas y la TSH baja suprimida. El dosaje de los anticuerpos antirreceptor de TSH, que nos permiten detectar cuál es la etiología, si son positivos se diagnostica la enfermedad de Graves, y si son negativos pueden ser otras causas de hipertiroidismo, como los adenomas tóxicos o las tiroiditis subagudas, y el estudio de imágenes de tiroides, donde la presencia de nódulos nos permite decidir si vamos a realizar un centellograma, una gamografía tiroidea, una captación de radioyodo, o si no hay nódulos, entonces simplemente nos quedamos con los estudios serológicos. La gamografía entonces es de utilidad cuando la enfermedad de Graves coexiste con un bocio nodular y previo a realizar un tratamiento con yodo en estos pacientes, y la captación de yodo nos permite también evaluar la capacidad, digamos, de la glándula de captar el radioyodo y la posibilidad de realizar una terapia con radioyodo. El hipertiroidismo clínico manifiesto
así como pasaba con el hipo subclínico, son pacientes que tienen niveles bajos de TSH y altos de hormonas tiroideas que superan el rango de referencia del laboratorio y la prevalencia en la población general es del 0,5%. Las manifestaciones cardiovasculares, como dijimos, son la taquicardia, la fibrilación auricular que se puede presentar hasta en el 15% de los pacientes y el 60% aproximadamente revierten a un ritmo sinusal con el tratamiento. La disnea de esfuerzo, una circulación hiperdinámica con aumento de precarga, frecuencia cardíaca y contractilidad y disminución de la resistencia vascular sistémica, lo que aumenta hasta 300% el gasto cardíaco. Sin tratamiento, o en pacientes con hipertiroidismo grave de larga data, puede conducir a insuficiencia cardíaca congestiva por hipertrofia ventricular izquierda, por arritmias y aumentos de la precarga secundaria a la sobrecarga de lípidos. Hay una fuerte relación entre hipertiroidismo, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Hay dos estudios que muestran una prevalencia del 43 y 44% de hipertensión pulmonar en pacientes con hipertiroidismo. El potencial mecanismo en este caso es una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo y con circulación hiperdinámica, secundario al exceso de hormonas tiroideas. Eso genera un aumento de la presión arterial pulmonar. El hipertiroidismo tratado sobre la hipertensión pulmonar hay pocos estudios de sus efectos. El mayor estudio que hay tiene 64 pacientes con enfermedad de Graves de reciente diagnóstico, 28 de los cuales con hipertensión pulmonar, y todos ellos, menos uno, normalizaron las presiones pulmonares luego del tratamiento. Generalmente suele ser dentro del primer año de tratamiento, pero hay pacientes que les puede llevar más tiempo. El hipertiroidismo subclínico se define por niveles bajos de TSH con concentraciones de T3 o T4 dentro del rango de referencia. La prevalencia puede ser hasta el 1,8% en áreas yodo suficientes, por ejemplo, el norte, Islandia, Estados Unidos, y hasta un 9,8% en áreas yodo deficientes, que acá toma como el prototipo Dinamarca. Las manifestaciones cardiovasculares del hipertiroidismo subclínico también pueden estar presentes con mayor frecuencia cardíaca, con mayor frecuencia de latidos prematuros, tanto auriculares como ventriculares, y el aumento de la masa ventricular izquierda en los hipertiroideos subclínicos versus los eutiroideos, sobre todo en menores de 60 años. No se confirmaron estos hallazgos en pacientes mayores a 50, 70 años. La asociación también del hipertiroidismo subclínico con el aumento del grosor de la íntima media carótida, los niveles de fibrinógeno, y eso por supuesto, aumenta los eventos cardiovasculares y la asociación con morbilidad y mortalidad cardiovascular, que en cierta forma es incierta, como pasaba con el hipo subclínico. Tenemos un metaanálisis de 52.000 pacientes, donde se demostró mayor mortalidad por enfermedad coronaria, mayor riesgo de eventos por enfermedad coronaria y de fibrilación auricular incidente en pacientes con hipertiroidismo subclínico versus eutiroideos. El riesgo de fibrilación auricular es del 6,2% en la población general versus el 41,5% en estos pacientes. ¿Y en quiénes vamos a tratar? El tratamiento se debe realizar en aquellos pacientes mayores de 65 años. Acá sería al revés, pacientes mayores de 65 años con TSH menor a 0,10 o 0,1 para mejorar el riesgo de eventos cardiovasculares, fracturas o progresión a hipertiroidismo manifiesto. Y también podría considerarse en pacientes con TSH levemente baja, entre 0,1 y 0,39, en particular si hay una enfermedad cardiovascular subyacente u otras comorbilidades. En menores de 65 años con TSH suprimidas, el tratamiento está indicado en aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular o comorbilidades, con una enfermedad tiroidea persistente y o síntomas de enfermedad tiroidea, y sobre todo si los anticuerpos son positivos, si se trata de una enfermedad de Graves. Entonces, este es un algoritmo de tratamiento. Pacientes no tratados de reciente diagnóstico, adultos o niños, generalmente lo que se inicia es el danantisol, el metimazol, em, que es el tratamiento médico, alrededor de 18 meses recomendado, y hay estudios que incluso avalan el tratamiento hasta por 5 años. En caso de que no toleren el metimazol, que suele pasar en algunos pacientes, o no haya adherencia, o por una decisión personal, se puede optar por el tratamiento con el radioyodo o la tiroidectomía, sobre todo la tiroidectomía en pacientes con nódulos o óseos muy grandes. El hipertiroidismo persistente, después de cierto, digamos, tiempo de tratamiento médico y a partir ya de 18 o 36 meses con anticuerpos positivos, se puede continuar un poquito más con los antitiroideos con menor eficacia, pero de lo contrario se puede optar ya por un tratamiento definitivo, igualmente si la enfermedad recurre después de suspender la medicación. Tratamiento definitivo, llámese radioyodo o tiroidectomía. ¿Qué pasa con los efectos de el hipertiroidismo subclínico e hipotiroidismo subclínico sobre los factores de riesgo cardiovascular?
El hipotiroidismo subclínico se asocia al aumento de los niveles totales de colesterol y de LDL, a la hipertensión diastólica, al compromiso, como dijimos, de la vasodilatación dependiente del endotelio y el aumento de, digamos, la rigidez arterial, la disfunción ventricular diastólica y sistólica, y tienen efectos inciertos sobre la trombogenicidad. El hipertiroidismo subclínico no habría efectos demostrados sobre los parámetros lipídicos, incrementaría la presión arterial, fundamentalmente la diastólica, pero también sistólica, mayor grosor de la íntima media carotidia, aumento del fibrinógeno y el aumento de la tasa de frecuencia cardíaca y la masa ventricular izquierda. ¿Qué pasa con la miodarona? La miodarona es una molécula, un fármaco con un alto contenido de yodo. Tiene cada comprimido 200 miligramos, presenta alrededor de 6 miligramos de yoduro. Es una carga muy importante que por sí misma inhibe la síntesis y secreción de hormonas tiroideas y disminuye la conversión periférica de T4 a T3. Incluso en pacientes con función tiroidea normal, la T3 sérica se reduce por el tratamiento con amiodarona entre un 20 y un 25%. Se recomienda en los pacientes realizar mediciones seriadas de TSH cada 2 meses, el primer año de tratamiento y con menor frecuencia a partir de entonces, por supuesto con una medición basal antes de iniciar el tratamiento de TSH, T4 libre y de anticuerpos. Como tiene una naturaleza lipofílica, las reservas corporales y la excreción urinaria de yodo no retornan a la normalidad hasta 6 a 9 meses de haber suspendido el fármaco. Por eso es en la mayoría de los procesos de hipertiroidismo, eh, la suspensión del tratamiento no sería la primera elección. En el caso del hipotiroidismo por amiodarona, que puede ser hasta el 25% de la frecuencia, está asociada a la disminución de síntesis de hormonas tiroideas y que suele ocurrir dentro de los 18 meses del tratamiento. Generalmente son pacientes que tienen una tiroiditis autoinmune preexistentes y donde el tratamiento se hace con T4, pero con levotiroxina, pero no requiere suspensión de amiodarona. La tirotoxicosis puede llegar hasta el 10% de prevalencia y hay dos tipos importantes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es aquella donde el exceso de yodo, la sobrecarga de yodo que representa la amiodarona, actúa sobre un bocio multinodular o una enfermedad de Graves previas, y eso genera, digamos, la tirotoxicosis. El tratamiento en este caso, con una enfermedad previa, es con antitiroideos. La tiroiditis tipo 2, en cambio, es destructiva. Es una tiroiditis que en general no se asocia a una glándula previamente enferma y se relaciona a interleuquina 6 y el tratamiento ya en este caso no son antitiroideos, sino glucocorticoides. Sin embargo, hay tipos de tiroiditis que son intermedios entre el 1 y el 2, donde el paciente muchas veces no responde a los antitiroideos y requiere también el uso de glucocorticoides en forma simultánea. Así que suelen ser bastante complejo el manejo. En general, hay ciertos procesos o ciertos hallazgos que nos permiten diferenciar la tiroiditis tipo 1 de la tipo 2. Fundamentalmente en la tipo 1, la presencia de una enfermedad tiroidea basal en base, con una ecografía que se presenta con un bocio difuso o nodular, la vascularidad aumentada y la captación tiroidea puede estar normal, baja o aumentada. Sin embargo, en la forma tipo 2, una glándula normal ecográficamente, no hay enfermedad de base y la vascularidad es ausente y una baja o ausente captación de radioyodo, perdón, relaciona de esto de que es un proceso destructivo. También nos ayudan los anticuerpos antitiroideos que pueden estar presentes en pacientes que tienen enfermedad de Graves previa. Y como dijimos entonces, el tratamiento es con los antitiroideos. En cambio, en la tipo 2, como es un proceso de tiroiditis destructiva, el tratamiento sería pasible de realizar con glucocorticoides. ¿Qué pasa en la enfermedad cardíaca y los cambios que se producen en la función tiroidea? O sea, sería al revés. Durante la enfermedad cardiovascular, ¿qué cambios se producen sobre la función tiroidea? Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio no complicado se asocia a una disminución de la T3 sérica en alrededor del 20% de los casos y de la T3 libre en alrededor del 40%, alcanzando el nadir al cuarto día. El metabolismo alterado de hormonas tiroides afecta tanto la estructura como la función miocárdica. En la insuficiencia cardíaca congestiva también hay una disminución de la T3 sérica que es proporcional a la clase funcional.
No se sabe si los cambios del metabolismo contribuyen al deterioro de la función cardiovascular en estos pacientes. Y en cuanto a los pacientes que van a ser sometidos, son sometidos a cirugía cardíaca, se produce una disminución transitoria de la T3 sérica total y la T3 libre en el postoperatorio inmediato, como lo que se llama el síndrome del eutiroideo enfermo, que no viene al caso en este momento, pero en realidad el síndrome del eutiroideo enfermo no es más que una enfermedad no tiroidea que afecta en cierta forma la funcionalidad. Se han descrito, se han estudiado efectos cardioprotectores de las hormonas tiroideas, que son importantes sobre todo en pacientes con algún evento, por ejemplo, el efecto antiapoptótico, de protección mitocondrial, de crecimiento y diferenciación celular, el efecto antifibrótico, que habíamos hablado, que estaban relacionados, digamos, a los efectos genómicos, la neoangiogénesis y la inducción de la hipertrofia miocárdica. Esto va a reducir o va a ayudar a reducir el riesgo de infarto de miocardio, va a inducir la hipertrofia fisiológica y un remodelado cardíaco positivo, pero bueno, por lo tanto, digamos, se requieren mayores estudios, eh, pero bueno, estaría, digamos, como base estos efectos planteados cardioprotectores de las hormonas tiroideas, en particular en pacientes con eventos cardiovasculares. Para pasar al otro capítulo rápidamente, que es las paratiroides. Las paratiroides están estrechamente relacionadas a la glándula tiroidea, son glándulas endocrinas que se desarrollan a partir del endodermo, de las bolsas faríngeas. Las paratiroides superiores son cuatro, las paratiroides superiores provienen de la cuarta bolsa faríngea y las paratiroides inferiores de la tercera bolsa faríngea. Puede existir hasta en un 13% de las autopsias paratiroides supernumerarias, incluso ectópicas. En general se irrigan por las arterias tiroides inferiores, la constituyen células principales y la función es la secreción rápida, de la liberación rápida de paratohormona o hormona paratiroidea en respuesta a los cambios del calcio sérico. También se asocian al síntesis, al procesamiento y almacenamiento de las grandes cantidades de paratohormona de manera regulada y se induce hiperplasia de estas glándulas con el estímulo crónico, que son tanto lo que es secreción rápida, el almacenamiento de PTH y la hiperplasia, son adaptaciones que se producen a corto, mediano y largo plazo a los cambios que existen en la biodisponibilidad de calcio. Esto es para introducir rápidamente la homeostasis del calcio. eh, el calcio y el fósforo son los principales iones que tienen función a nivel del esqueleto y que son regulados por paratohormona. En este esquema, del lado izquierdo, ¿no? Representa, digamos, cuáles son las concentraciones intra y extracelulares, tanto de calcio como de fósforo, y cuáles son sus funciones a esos niveles. Y tener en cuenta que el calcio que se aporta en la dieta va a actuar sobre todo sobre un receptor sensor de calcio a nivel de las hormonas de las glándulas paratiroideas. Cuando el calcio sérico está aumentado, ese receptor inhibe la producción de paratohormona y al revés, ¿sí? A su vez, la paratohormona, la hormona paratiroidea, estimula la reabsorción de calcio del hueso y la reabsorción de calcio a nivel renal e inhibe la eliminación urinaria de calcio y estimula a la vitamina D activa para aumentar la absorción intestinal de calcio. En cuanto al fósforo, los efectos son opuestos, ¿sí? El fósforo que ingresa por la dieta también estimula a la producción de una sustancia que es el FGF23, que es una hormona fosfatúrica, es decir, que aumenta la eliminación urinaria de fósforo. La paratohormona inhibe la reabsorción de fósforo, aumentando la excreción urinaria, y por medio de la 1,25 aumenta la absorción intestinal de fósforo también. La paratohormona o la hormona paratiroidea es un péptido de 84 aminoácidos que tiene una vida media muy cortita, de 2 a 3 minutos, y que controla, como dijimos recién, la concentración del calcio ionizado en sangre y el líquido extracelular cada minuto. El receptor es el receptor 1 de PTH, que es un receptor acoplado a proteína G, que activa la adenilato ciclasa y proteína quinasa A, o la vía de la fosfolipasa C, proteína quinasa C. Es un receptor transmembrana. Entonces, a partir de censar bajas concentraciones séricas de calcio, se produce el aumento de la producción de paratohormona, que elimina, que reabsorbe, mejor dicho, el calcio del hueso, lo lleva a la sangre, y eso incrementa el producto calcio por fósforo. Y a nivel renal dijimos que aumentaba la producción de vitamina D activa, disminuye la excreción de calcio y aumenta la excreción de fósforo.
En el intestino, esa vitamina D activa, que es el calcitriol, aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo y a nivel óseo también. Digamos, esquema que parece complejo, pero no lo es, en realidad tiene que ver con cómo se mueve las concentraciones de hormona paratiroidea en relación al calcio sérico ajustado y digamos, en cada uno de estos sectores vamos a ver cómo, digamos, se van relacionando. Por ejemplo, un calcio bajo asociado a una paratormona baja es un hipoparatiroidismo. Un calcio elevado asociado a una paratormona normal puede ser una hipercalcemia, pero no relacionada a paratormona. En cambio, cuando el calcio está elevado y la paratormona también, es el hiperparatiroidismo asociado a hipercalcemia. Y cuando la paratormona se eleva, pero con calcios normales abajos, estamos hablando de un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, en el riñón aumenta la reabsorción de calcio, la paratormona, disminuye la de fósforo en el túbulo distal y proximal respectivamente, y aumenta la producción de calcitriol, que es un efecto indirecto sobre el intestino, porque el calcitriol aumenta la reabsorción de calcio y fósforo intestinales. En el hueso estimula la proliferación y diferenciación de osteoclastos, que son las células que van a movilizar el hueso y por lo tanto aumentan el calcio sérico, disminuyen el calcio urinario, disminuye el fósforo sérico, aumenta el fósforo urinario y estimula la conversión de vitamina D a vitamina D activa en el túbulo renal proximal. Entonces, el hiperparatiroidismo primario es un trastorno que resulta de la secreción excesiva de hormona paratiroidea de una o más glándulas paratiroideas. La enfermedad clásicamente sintomática, históricamente sintomática, con manifestaciones esqueléticas, renales y neuromusculares, ya en la actualidad es poco frecuente. La prevalencia es variable, puede ser hasta el 1% de la población general, pero con mayor incidencia entre los 50 y 60 años y más frecuente en mujeres. En más del 90% de los casos es esporádica a partir de un adenoma solitario benigno, que puede ser hasta el 90% de los casos. Puede haber una afección multiglandular en cerca del 10% de los casos, que pueden ser adenomas múltiples o lo que habitualmente vemos son las hiperplasias paratiroideas, y menos del 1% el carcinoma paratiroideo, que es una forma muy infrecuente y bastante difícil, digamos, de manejar. Puede ser parte de un hiperparatiroidismo hereditario también, por ejemplo, sindrómico, como son las neoplasias endocrinas múltiples, la neoplasia tipo 1, tipo 2, tipo 4, son un 10% de los casos. Después tenemos una forma hereditaria que no viene a la charla de hoy, que es el hiperparatiroidismo primario, tumor de mandíbula, y formas no sindrómicas como son el hiperparatiroidismo familiar aislado, el hipercalcemia hipocalciúrica familiar y el hiperparatiroidismo severo neonatal. En todos estos casos, en las formas hereditarias, son más comunes la afección o es más común la afección multiglandular. ¿Cómo es la presentación clínica? Tiene un espectro clínico variable. El hiperparatiroidismo primario clásico, que es lo que teníamos históricamente, va dejando lugar más a las formas asintomáticas e inclusive es cada vez más frecuente ver las formas normocalcémicas de hiperparatiroidismo primario. El hiperparatidismo primario clásico, entonces, como dijimos, es la enfermedad sintomática donde hay un trastorno esquelético típico que se denomina osteitis fibrosa quística. Esta es una reabsorción que se produce a nivel subperióstico en falanges, en el tercio distal de las clavículas. Se forman quistes óseos y los tumores pardos, que son como una forma más avanzada, en los huesos largos. La frecuencia es menor del 5% para la población de Estados Unidos. También este hiperparatiroidismo clásico, como hay aumento de la eliminación urinaria de calcio, suele producirse nefrolitiasis y alteraciones neuromusculares como miopatía, actualmente es excepcional. Como dijimos, las formas asintomáticas son las más comunes, alrededor del 80%, donde la hipercalcemia es asintomática y es descubierta en el laboratorio de rutina en forma incidental. La mayoría de los pacientes no tienen síntomas específicos y no tiene evidencia de complicaciones en órgano diana, aunque puede haber alguna alteración, por ejemplo, a nivel óseo. Y el hiperparatiroidismo normocalcémico es aquel que cursa con un calcio total ionizado normal, pero con niveles elevados de paratormona en ausencia de una causa identificable de un hiperparatiroidismo secundario, es decir, por descarte de causas secundarias, y la prevalencia puede llegar hasta el 9%. ¿Cómo se presenta entonces la hipercalcemia? Con calcio sérico mayor a 12 miligramos de cilitro o un aumento rápido. Signos, síntomas asociados a la hipercalcemia
Incluyen poliuria, polidipsia, constipación, vómitos, anorexia, deshidratación, debilidad neuromuscular, la presencia de arritmias y la alteración del estado mental. Es infrecuente, generalmente suelen ser adenomas de gran tamaño, bueno, los carcinomas paratiroideos donde suele haber una drástica elevación del calcio sérico. La enfermedad renal también es parte de la presentación clínica. La litiasis renal puede darse hasta el 20% en la actualidad. La complicación de la nefrolitiasis es la olla la más común, el hiperparatiroidismo, y más del 90% son cálculos de oxalato de calcio. La hipercalciuria aislada es una excreción urinaria de calcio mayor de 250 miligramos día en mujeres o 300 miligramos día en los hombres y se puede dar hasta en el 30% de los casos. La nefrocalcinosis, la incidencia actual es desconocida y también otro de los efectos a nivel renal es la disminución de clearance de creatinina que se asocia a un compromiso óseo más evidente cuando el clearance es menor a 60. La enfermedad ósea, la disminución de la densidad mineral ósea típicamente es en hueso cortical, ¿sí? El tercio distal del radio es la forma más frecuente, digamos, de presentarse, con menor intensidad en columna y en fémur proximal. Aumenta el riesgo de fractura en todos los sitios. Las manifestaciones neurocognitivas, depresión, ansiedad, fatiga, disminución de concentración y memoria, deterioro cognitivo, debilidad, son bastante inespecíficas, difíciles de cuantificar. Incluso los resultados son inconsistentes en cuanto a los efectos de la paratiroidectomía sobre la calidad de vida. También se puede manifestar con úlceras pépticas, con pancreatitis, con condrocalcinosis o pseudogota y gota. Y a nivel cardiovascular en particular, que la paratormona aumenta la entrada de calcio a los miocitos, activando la proteína quinasa C y eso atenúa la contractilidad al interferir con los receptores beta-adrenérgicos. Se asocia al aumento de la expresión génica, de la síntesis proteica y la proliferación celular, por lo tanto conduce a la hipertrofia miocárdica. En cambio, a su vez, la paratormona, mejor dicho, disminuye la entrada de calcio a la célula muscular lisa vascular, produciendo vasodilatación. En el hiperparatiroidismo primario, entonces tenemos mayor incidencia de hipertensión arterial, de hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca. También se asocia a la disfunción endotelial y a las calcificaciones vasculares y valvulares, el grosor íntima media carotidia, la rigidez vascular, los factores de riesgo cardiovascular como son síndrome metabólico, insulinemia y el aumento de la masa grasa a través de la vía de la leptina. En las formas sintomáticas se ha demostrado mayor mortalidad por infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y otras causas cardiovasculares, y mayor mortalidad también por todas las causas, que pueden no revertir con la paratiroidectomía. Las formas normocalcémicas se sugieren peores factores de riesgo cardiovascular como glucemias en ayunas, como rigidez arterial e hipertensión arterial y mayor frecuencia de enfermedad multiglandular en estudios de casos y controles. ¿Cómo es el diagnóstico? A través del dosaje del calcio sérico, fundamentalmente corregido por albúmina. Hay una fórmula para corregir el calcio por albúmina porque las modificaciones en la albúmina sérica, sobre todo la disminución, pueden generar cambios en el calcio efectivo. Con dos mediciones, si la calcemia es mayor a 10,5 o mayor a 10, más una clínica compatible con hiperparatiroidismo primario. Dos mediciones alteradas asociadas a una paratormona elevada en un 80-90% o inapropiadamente normal, que eso puede pasar hasta en el 20% de los casos, pero en general se ubica en el tercilo superior del valor de referencia. El calcio corregido normal con la paratormona elevada, bueno, se sugiere medir el calcio iónico y puede ser alguna forma de estas de hiperparatiroidismo normocalcémico, descartando las causas secundarias. La vitamina D hay que dosarla. Los estados de deficiencia de vitamina D se utilizan en el diagnóstico diferencial de las formas normocalcémicas e incluso pueden enmascarar la hipercalcemia, porque al mejorar los valores de vitamina D suele ponerse en evidencia el calcio elevado que se presentaba normal hasta entonces. Creatininemia y el filtrado glomerular. La calciuria en relación a creatininuria o relación calcio-creatinina, que se hace tanto en orina aislada como en orina de 24 horas. El 40% de los pacientes elimina más de 200 miligramos de calcio en 24 horas. Es importante evaluar esto con una adecuada represión de vitamina D. También el dosaje de la fosfatemia, que suele ser normal o baja hasta en el 30%, la fosfatasa alcalina y la medición de los marcadores óseos, que suelen estar normales o generalmente elevados. Estas son las características bioquímicas de las formas de hiperparatiroidismo. Básicamente tener en cuenta que en forma primaria el calcio estaría elevado, en formas clásicas,
con paratormonas elevados o inapropiadamente normales, y el fósforo sérico bajo o normal bajo, con una excreción urinaria de calcio que, bueno, es variable, ¿sí? Típicamente, digamos, la fracción excretada de calcio es mayor al 1 al 2%. El hiperparatiditismo secundario puede cursar con niveles de calcio normal o bajo, pero para hormona incrementada, y el fósforo depende de la causa, ¿sí? Puede ser bajo normal en las deficiencias de vitamina D o mala absorción, o alto normal en los fallos renales, por ejemplo, ¿sí? Que la insuficiencia renal es la causa más común de hiperparatiditismo secundario. Después tenemos las formas terciarias, en las cuales son los hiperparatiditismos secundarios de larga data que generan una hiperplasia paratiroidea, y estas glándulas se vuelven autónomas, por lo tanto está aumentada la paratormona, pero también los niveles de calcio sérico, y los niveles de fosfato dependen fundamentalmente de la función renal, son variables, suelen estar elevados, y sobre todo, digamos, si es antes o después del trasplante. ¿Cómo se realiza la evaluación de los pacientes con hiperparatiditismo primario? Como lo que dijimos recién, la paratormona, el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina, la función renal y la vitamina D, la excreción urinaria de calcio en 24 horas y de creatinina, el estudio con densitometría fundamental, la radiografía de columna vertebral, el perfil urinario de cálculos, y la presencia de imágenes abdominales, ecografías o puede ser también tomografías. Cuando se indica la paratiroidectomía, es decir, la cirugía de la glándula, los criterios generalmente tienen que ver con la edad, con los niveles de calcio sérico que están muy aumentados, generalmente más de 1 miligramo por encima del límite superior de lo normal, en pacientes que tienen osteoporosis o fracturas vertebrales, y pacientes que tienen un clearance de creatinina bajo, cálculos renales o nefrocalcinosis, una hipercalciuria muy marcada, con un perfil bioquímico, digamos, de un paciente en riesgo de cálculos, ¿no? En general, pacientes que no van a ir a cirugía tienen que reevaluarse, sobre todo en las formas asintomáticas, cada 1 o 2 años la densitometría, anualmente los estudios del calcio sérico, y también evaluar la columna vertebral, la creatinina y el clearance de creatinina, y el perfil urinario en caso de sospecha de litiasis. El hipoparatiroidismo, lo último, por el contrario, se caracteriza por un calcio sérico disminuido asociado a una paratormona circulante inapropiadamente baja. Es muy poco frecuente, la prevalencia estimada es 23 a 37 casos por cada 100.000 habitantes años. Estamos hablando de las formas primarias que se designan como enfermedad huérfana, em, que son asociadas a defectos genéticos o causas autoinmunes. Pero en la destrucción paratiroidea por una cirugía cervical, por ejemplo, de tiroides, es la causa más común de hipoparatiroidismo en el 75% de los casos. La fisiopatogenia es prácticamente lo opuesto a lo que vinimos viendo con el hiperparatiroidismo, es decir, la disminución del calcio sérico genera una inactivación del sensor receptor de calcio, y eso aumenta la síntesis y producción de paratormona. Entonces el mecanismo, digamos, en el hipoparatiroidismo va a fallar porque el calcio sérico baja, la paratormona es baja o inapropiada, el fósforo sérico se aumenta y disminuye la reabsorción renal de calcio. Es decir, que se alteran todos los mecanismos reguladores a partir de una paratiroides que no estaría respondiendo a los niveles séricos bajos de calcio. Las manifestaciones clínicas pueden ser agudas, crónicas o propias del tratamiento. Las neuromusculares son las más características, la irritabilidad neuromuscular en la forma severa, en forma de laringoespasmo, espasmo carpopedal, broncoespasmo y convulsiones, que eso es menos del 10%, pero las formas leves son comunes a través de parestesias periorales, acrales, calambres, debilidad muscular, miopatía y disminución de la fuerza y el rendimiento. Las manifestaciones neurológicas, a través de la calcificación de los ganglios de la base, que puede llegar hasta el 74% de los pacientes versus el 12,5% que ocurre en la población general. Y el factor de riesgo para esto es el producto calcio por fósforo elevado y el fósforo sérico. También pueden producirse calcificaciones a la sustancia gris o sustancias blancas, cerebelo, tálamo, núcleo dentado, y 1/3 se asocia a signos neurológicos con movimientos anormales o distonías. Hay una mayor incidencia de depresión, disfunción cognitiva y enfermedades psiquiátricas. Y en cuanto a las otras manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo, son
Las renales generalmente en relación a complicaciones del tratamiento, hipercalciuria, litiasis, nefrocalcinosis, son pacientes que, eh, digamos, están excedidos en la cantidad de comprimidos de calcio o calcitriol y puede haber insuficiencia renal crónica hasta en el 41% de los casos. Cataratas asociadas a mayor duración de la enfermedad, generalmente son periféricas de la cápsula posterior. Cambios dermatológicos como puede ser piel seca, uñas quebradizas, cabello fino, la pérdida de vello axilar y pubiano, la alopecia areata, disminución de la calidad de vida hasta en el 65%, que es multifactorial, ¿sí? Por síntomas físicos, cognitivos, como por ejemplo el pensamiento nublado, que es característico, y la depresión y la ansiedad, y hay mayor hospitalización por infecciones. Las manifestaciones esqueléticas, el recambio óseo disminuye al revés de lo que pasaba en el hiperparatiroidismo. La microarquitectura ósea, hay un aumento del volumen del hueso trabecular y cortical y disminuye la porosidad cortical, por lo tanto aumenta la densitometría en todos los sitios, pero a su vez hay poco información en relación a las fracturas, porque que sea mayor la densitometría o la densidad mineral ósea no significa que sea mejor la calidad del hueso. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares que nos competen, son derivadas de la hipocalcemia, fundamentalmente la prolongación del intervalo QT, que puede predisponer a arritmias, como la torsada de Points, una miocardiopatía dilatada reversible asociada a hipocalcemia severa es poco común. En este caso se produciría porque la hipocalcemia reduce la contractilidad cardíaca y también la paratormona tendría un efecto independiente sobre las células cardíacas porque ayuda al mantenimiento de la contractilidad por efecto cronotrópico positivo. La disfunción sistólica se puede revertir en pacientes con hipoparatiroidismo aislado después del tratamiento de la hipocalcemia, y en pacientes con hipocalcemia crónica se pueden evidenciar arritmias, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y disautonomía cardíaca. Los datos sobre la mortalidad son escasos. ¿Cómo se evalúa el hipoparatiroidismo crónico? Por evidencia en dos ocasiones de la coexistencia del calcio bajo, hipocalcemia con paratormona baja, generalmente menor a 15 picogramos mililitro, o que sea inapropiada para ese valor de calcemia en un periodo de 6 meses. El laboratorio debe incluir el calcio total iónico, la paratormona, la creatinina, el fósforo, el magnesio también, la 25-hidroxi-D3 y la orina de 24 horas, el estudio con densitometría, ecografía y tomografía de abdomen y la resonancia de cerebro. No es necesario de inicio, pero si es un paciente con hipocalcemia de larga data, puede ser de utilidad para evaluar las calcificaciones y sobre todo si hay clínica neurológica. El tratamiento de la hipocalcemia aguda sintomática es urgente. Son pacientes con calcios menores a 7,5, repetidos y confirmados en manejo hospitalario, y las formas asintomáticas se pueden hacer vía oral, tanto con calcio como vitamina D. El manejo endovenoso de la hipocalcemia en la forma urgente se realiza con gluconato de calcio en bolo, que se hace 1 a 2 gramos de gluconato al 10%, corresponde a 1 a 2 ampollas, que son 90 o 180 miligramos de calcio elemental. Eso se disuelve en 50 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% y se pasa durante 10 a 20 minutos. Esto permite corregir la calcemia durante 2 a 3 horas y hay que repetirlo en caso de que no desaparezcan los síntomas. En forma simultánea se realiza la infusión continua de gluconato de calcio al 10%. Son aproximadamente 11 ampollas disueltas en dextrosa al 5% o fisiológica hasta obtener 1000 mililitros, ¿sí? Eso se infunde a una velocidad de 50 mililitros hora en 8 a 10 horas. Se va ajustando la infusión para mantener la calcemia en el límite inferior del rango de referencia, generalmente 8,5, 8,9, y controles cada 4 a 6 horas y monitoreo cardiovascular. La hipocalcemia crónica depende del aporte de calcio, de metabolitos activos de la vitamina D, que es el calcitriol. También puede ser necesario el aporte de magnesio, de diuréticos tiacídicos para reducir la pérdida urinaria de calcio, e incluso quelantes de fósforo. Aquí en esta tabla se representan los compuestos de calcio habituales y la cantidad de calcio elemental que aportan. El que más utilizamos nosotros en los comprimidos vía oral, en infusión endovenosa, es el gluconato de calcio, y en los comprimidos el carbonato de calcio, que trae 500 miligramos de calcio elemental por comprimido, el lactato gluconato, que ya prácticamente no se está consiguiendo, y también tenemos el citrato de calcio, ¿sí? El citrato de calcio, que también es una de las formas, no se está utilizando en insuficiencia renal, pero se utiliza en los hipoparatiroidismos. Los mecanismos propuestos de enfermedad cardíaca, entonces, para los trastornos paratiroideos, para resumir, la hipertensión asociada al exceso de
las alteraciones en paratormona y sobre todo en las funciones o las propiedades vasodilatadoras del endotelio, la hipercalcemia asociada a la enfermedad arteriosclerótica, el exceso de aldosterona también debido a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona por paratormona. La hipertrofia ventricular izquierda tiene que ver con la hipertrofia de los miocitos producidos por la activación de paratormona y la acción sobre su receptor y la subsecuente upregulation o la regulación positiva de eh, la proteína quinasa C. El fallo cardiovascular asociado a la hipertrofia miocárdica inducida por paratormona, la disfunción del endotelio y la vasculatura, la deficiencia de vitamina D, que también tiene efectos adversos en el remodelado cardíaco y aumento de la actividad renina-angiotensina, y el hipoparatiroidismo asociado a la miocardiopatía dilatada, que dijimos que era infrecuente, pero se asociaba a la hipocalcemia crónica y la disminución de la contractilidad cardíaca. Las enfermedades calcificadas, la calcificación asociada a hipercalcemia crónica, pero también hay calcificaciones en el paciente con hipocalcemia crónica, y las arritmias en el hiperparatiroidismo primario, asociadas a un intervalo QT corto, prolongación de PR y QRS y la depresión miocárdica, y el hipoparatiroidismo fundamentalmente por la prolongación de QT asociado a hipocalcemia. Por último, la vitamina D del sistema cardiovascular. Sabemos que la vitamina D, la principal fuente es la síntesis a nivel de la piel, a través de la exposición a la luz solar. La dieta no proporciona cantidades adecuadas. Incluso acá en esta tabla a la derecha tenemos el contenido de vitamina D en las principales fuentes alimentarias, que son generalmente los peces de aguas profundas, salmón, caballa, atún y algunos otros alimentos, pero en general la principal fuente es la luz solar. Los niveles séricos de vitamina D recomendados son de al menos 30 nanogramos por mililitro, aunque se habla de que valores cercanos a 40 son los que aseguran los efectos extraóseos de la vitamina D. La deficiencia o insuficiencia de vitamina D se definen como concentraciones séricas inferiores a 20 o entre 21 y 29 nanogramos mililitros respectivamente. En el gráfico superior se representa cómo se producen las conversión, digamos, a partir de la luz ultravioleta a la vitamina D3, colecalciferol. ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular? La 1,25 de hidroxivitamina D, que es la vitamina D activa o calcitriol, se une al receptor de vitamina D nuclear y aumenta la síntesis proteica. Este receptor fue identificado en las células musculares lisas vasculares, en células endoteliales, en los cardiomiocitos y también plaquetas, macrófagos y otras células inmunes. La vitamina D tiene efectos pleiotrópicos cardiovasculares, activando el receptor nuclear en cardiomiocitos y células endoteliales y regulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la adiposidad, el gasto energético y la actividad de las células pancreáticas. La deficiencia de vitamina D produce una disfunción vascular, se asocia a disfunción vascular, rigidez arterial e hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento de los niveles del péptido natriurético, metaloproteasas cardíacas y los fibroblastos, lo que conduce a una dilatación del ventrículo izquierdo y el deterioro del acoplamiento electromecánico. También puede inducir inflamación de la grasa epicárdica y la pared vascular a través de la interacción con el factor nuclear kappa beta, y eso aumenta la respuesta inflamatoria y la proliferación de células lisas vasculares y la disfunción endotelial con aumento de la inflamación, es decir, digamos, predispone a la ateromatosis y la enfermedad cardiovascular. La vitamina D también regula la presión arterial actuando sobre las células endoteliales y el músculo liso, como dijimos recién, en relación a un papel antidiabético propuesto de la vitamina D. Los receptores de vitamina D se expresan en las células beta pancreáticas de manera que inducen la secreción de insulina, y la deficiencia de vitamina D se ha asociado a diversos problemas cardiovasculares en pacientes con factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la obesidad, y se ha detectado una mayor frecuencia de deficiencia en sujetos con diabetes tipo 1 en comparación a pacientes sanos. La deficiencia de vitamina D podría ser un predictor de peor supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, quienes tal vez podrían beneficiarse de la suplementación. Entonces, el aporte de la vitamina D por la dieta y por la suplementación, a su vez, digamos, por la exposición solar fundamentalmente. A nivel del hígado se produce la vitamina la 25-hidroxi, una primera, digamos, hidroxilación, y luego la activación final a nivel renal, donde se obtiene la vitamina D3 activa, y sus funciones a nivel del calcio, la homeostasis de calcio fósforo y la función esquelética, y la salud cardiovascular,
relacionado a todos los mecanismos que nombramos previamente, como son el eje renina-angiotensina, el estrés oxidativo, las vías inflamatorias, etcétera. Bueno, digamos, fue una revisión muy rápida, son temas muy prolongados. Dejo mi mail por cualquier inquietud para que se puedan comunicar. Bueno, agradecida ya desde ya a la Sociedad de Cardiología por esta invitación. Cualquier inconveniente, inquietud, dudas, pueden comunicarse a través de mi mail. Muchas gracias.